Muy buenas tardes, los saluda Santos Cruz desde la capital oaxaqueña. Vamos a platicar en el tema de educación con motivo de que hoy se conmemora el 15 de mayo, el Día del Maestro. Quisimos nosotros llevarle temas de análisis, de pláticas, de diálogo, con un personaje oaxaqueño experto en esta materia educativa. Para hoy recibimos en el programa de Blanco y Negro TV al maestro Samael Hernández Ruiz. Samael, muy buenas tardes. Amigo. Buenas tardes. Bienvenido a Blanco y Negro TV. Gracias por la invitación, gracias al auditorio por escucharnos y vernos. ¿Quién es Samael Hernández? Cuéntanos de este personaje. La pregunta de la filosofía, pues es muy difícil decir quién es uno. Pero bueno, lo que hago es más fácil de decir. Claro. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, tengo una maestría en Educación y un premio nacional que me otorgaron en 1984 por los estudios que hice. Y bueno, soy profesor invitado de la... se llama George Washington University, está en Estados Unidos, y de la Universidad de Santander en España. Sí, profesor invitado de las dos universidades. Y ahora, bueno, profesor investigador retirado del Instituto Tecnológico de Oaxaca, del Centro de Graduados y de la UAPO. Perfecto. ¿Qué mejor personaje para hablar de este tema educativo? Para ello vamos a darle paso a nuestro amigo periodista oaxaqueño, desde luego, a Luis Ramírez, quien habrá de platicar con el maestro, con este gran personaje oaxaqueño especializado en la materia educativa. Buenas tardes, soy Luis Ramírez. Mañana 15 de mayo se conmemora tradicionalmente el Día del Maestro. Mañana la CENTE vuelve también a los paros indefinidos. ¿Se justifica esta acción por parte del magisterio? Habría que ver, desde mi punto de vista, cómo es que llegamos a esta situación. Porque el que se afecte a la educación de los niños y de los jóvenes no se puede justificar de ninguna manera, pero lo que sí podríamos hacer es intentar explicar por qué ocurren estas cosas. Es un paro que tiene una historia que empieza en el 2018, en este caso. Una historia que empieza con un compromiso que en la CENTE y particularmente en la sección 22 tomaron con el entonces candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de nuestro país. En aquel entonces, la sección 22 en particular había recibido, la verdad hay que decirlo, duros golpes por parte del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, a raíz de la reforma educativa, que en realidad fue una reforma laboral muy orientada a precarizar el trabajo docente y a dejar muy debilitado el servicio educativo. Eso hay que decirlo, lo reconoce el mismo presidente, es lo que llama él esta reforma neoliberal, ¿no? Y fue un golpeteo sistemático, no sé si recuerdas, Luis, que en el 2015 bueno, prácticamente sacaron a la sección 22 del YEPO, famoso YEPazo, y estuvieron muy duros sobre la sección 22, aún al grado que en ese 2015 los dirigentes de la sección 22 se sentían prácticamente acorralados y estaban sin dinero, sin recursos. Habían detenido a varios dirigentes de la sección 22, estaban muy mal y estaban dispuestos a negociar para construir con el gobierno federal una salida. Entonces estaba como gobernador Cue, el gobernador Gabino Cue. Y yo recuerdo muy bien esto porque me invitaron a mediar en una reunión
con algunos dirigentes de la sección 22 y representantes de la Secretaría de Gobernación en México. Yo puse sobre la mesa la posibilidad de una salida, construir una solución ir construyendo una solución, más que una solución en sí, pero a mí me consta que el gobierno federal en ese entonces era muy soberbio, estaba muy alzado y se negaron, ¿no? Y pusieron condiciones inaceptables para el magisterio y el asunto siguió hasta que sucedió lo de Nochistlán en el 2016. Después de este golpeteo que sufrió sistemáticamente la sección 22, viene la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que les ofrece, digamos, una posibilidad de replantearse su relación si él llegaba a la presidencia de la República. Yo creo que la sección 22 vio eso como algo bueno para ellos y establecieron un acuerdo por la vía de los hechos, porque no hubo nada escrito más que las declaraciones del entonces candidato, y se da, cuando llega efectivamente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se empieza a dar la reforma educativa. El asunto es que, de acuerdo con lo que dicen los maestros de la sección 22, la reforma educativa neoliberal, como decía el presidente Andrés Manuel, quedó prácticamente igual, ¿no? Sí hubo algunos cambios, pero él había dicho, no quedará ni una coma de la mal llamada reforma educativa. Entonces eso molestó mucho a la gente y extrañamente, digo extrañamente porque es la primera vez que se movilizan en serio, ¿no? Como antes, pero todo el sexenio estuvieron muy tranquilos, muy callados. Luego se atravesó, claro, la pandemia, pero de todas maneras estuvieron extrañamente muy quietecitos, tanto así que ahora, dentro de la sección 22, hay tensiones fuertes. Ya se habla de cambiar la comisión política y cosas así, que desde luego lo único que van a propiciar con esto es que el movimiento se radicalice. Cada vez que hay un problema con la comisión política, el efecto inmediato es que el movimiento se radicaliza. Y también hay que decir que la presidencia de la República, a los puntos centrales que planteó la sección 22, que fueron el asunto precisamente de la reforma, que fueron lo de la reforma de la ley del ICE vigente y el asunto de la incremento salarial, el presidente dijo, no hay condiciones para hacer eso de momento. ¿Y eso qué provocó? Bueno, provocó que se tomara la decisión por la gente, esta vez no fue la sesión 22, por Osola, de irse al paro indefinido. Este mayo, este 15 de mayo empezaría ese paro indefinido que lamentamos todos porque afecta directamente a la educación de los escolares. En un país donde tenemos un sistema educativo golpeado por el sindicalismo y devastado por la pandemia. Bien, hay que establecer algunos matices. Voy a hablar del caso de Oaxaca primero. En Oaxaca hay excelentes escuelas públicas. Yo estimaba, a partir de un estudio que hice, que aproximadamente entre el 12 y el 15% de las escuelas públicas en Oaxaca son escuelas de primer nivel. A escala internacional, no a escala nacional, a escala internacional, de primer nivel. Ahora, a nivel nacional, la verdad, también eso hay que decirlo, es que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador esperábamos un repunte en la política educativa que nunca llegó. Prácticamente se dejó a la deriva, ¿no? el servicio público de educación, y eso contribuyó a todo lo que ya se venía arrastrando desde mucho tiempo atrás, ¿no? En donde no solo se abandonó la educación de los más pobres, sino que se empezó a desmantelar el sistema educativo, que es un viejo proceso que ya tiene rato. Bueno, empezó con el prácticamente desmantelamiento del sector de educación técnica del país. Después se empezó a generalizar. Nada más hay que ver cómo están las bibliotecas, cómo están los laboratorios de las escuelas. Están sin equipar, están abandonados, porque ninguna política nacionalista se pone en práctica sin un pueblo educado. En materia educativa, maestro, ¿quién ha fallado?
Ha fallado el gobierno, han fallado los maestros, han fallado los padres de familia. Bueno, yo creo que el conjunto de estos actores han jugado su papel en ciertas circunstancias, pero nadie se acuerda del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal que se firmó en 1992, y esto fue lo que desestructuró la escuela nacionalista que teníamos, y esa es la fuente de muchos problemas que actualmente tenemos. Y desde entonces ya hubo una tímida resistencia de algunos gobiernos por revisar esa condición que crea mucha ambigüedad, ¿no? Y mete mucho ruido, y permitió, como dijera mi amigo Carlos Fornelas, la colonización del IEPO, y permitió que se fortaleciera más la colonización del CENTE. Nadie habla de ese acuerdo, es muy extraño. Podríamos empezar a sentar las bases de una política educativa diferente, anulando ese acuerdo nacional. ¿Se ha perdido el apostolado en el magisterio? No sé, no me gusta mucho esto del apostolado. Yo creo que hay buenos maestros. Hay buenos y hay malos, ¿no? Si las condiciones no se revisan, no se mejoran, va a haber más malos maestros que buenos. O sea, los buenos van a terminar diciendo, pues no sirve de nada ser bueno porque no vemos apoyos, no hay recursos, las aulas están cada vez peor. Pues claro que hay buenos maestros, excelentes maestros. ¿Por qué hablo del Acuerdo Nacional de 1992? Porque los actores que tú mencionaste están ahorita vinculados, relacionados, articulados a partir de lo que establece ese acuerdo. Pero si cambiamos el contexto y el contexto legal que es ese acuerdo, los actores se van a rearticular de otra manera. Imagínate un acuerdo nacional en donde los padres de familia y los estudiantes pudieran ejercer su derecho a la educación. Y cuando digo pudieran ejercer, no es que vayan a la escuela, sino exigirlo o incluso judicializarlo, demandar al Estado mexicano, como sucede en otros países, porque no están recibiendo la educación que se les prometió. Bueno, pero para eso hay que cambiar las reglas del juego, y las reglas del juego ahora están determinadas por el marco que establece el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, firmado en 1992 por el neoliberal, dijera el presidente Carlos Salinas de Gortari, y los gobernadores, y extrañamente ni el mismo Andrés Manuel señala ese documento y su vigencia. ¿Por qué? No lo sé, me resulta muy extraño. Maestro, en este gobierno, el primero de izquierda en el país, ¿hacia dónde se ha llevado la educación? ¿Hacia dónde se ha conducido? ¿Te refieres al gobierno de Andrés Manuel? Exacto. Yo no lo calificaría de izquierda. Yo creo que es un gobierno nacionalista, con algunos tintes progresistas, pero sobre todo es, digamos, un poco, tiene ese sentido del viejo PRI de los años 50, ¿no? No quisiera decir de los años del cardenismo, porque incluso Cárdenas fue mucho más radical que Andrés Manuel, ¿no? Pero sí de los años 50, un PRI de aquel entonces que gobernaba, que tenía ese discurso muy semejante, y todavía más semejante se me hace el discurso, por ejemplo, de Luis Echeverría Álvarez, que es prácticamente el que nutre de propuestas, yo creo, a los asesores del presidente actual, porque se parece muchísimo lo que plantea, ¿no? Hasta en el plano internacional, claro. Habló usted hace un momento de un desmantelamiento. Sí. ¿Qué se requiere para rescatar al sistema educativo nacional? Forma educativa, atendiendo el nivel de educación superior y de investigación y desarrollo. Es importantísimo estar preparados en ese aspecto, y a partir de fortalecer, recordando un poco la política de Vasconcelos, de José Vasconcelos, que es oaxaqueño también, a partir de ese fortalecimiento gradual del nivel de educación superior, sea este nivel el que vaya marcando las pautas para ir desarrollando y fortaleciendo los niveles que están abajo. La preparatoria, la secundaria, la primaria, hasta preescolar, si ustedes quieren.
pero tiene que ser bajo una política que integre todo el sistema, que no se hable de calidad en abstracto, no, sino de una educación que responda a ciertos propósitos bien definidos. Esto quiere decir que nada está perdido, que todavía se puede rescatar un sector tan importante. No, sí, yo creo que se puede hacer, lo único que falta son recursos que hay y buena voluntad. Desde luego hay muchas presiones para que México no desarrolle su sector educativo. Hay las élites que controlan la riqueza del país, y me refiero a las élites nacionales y a las élites internacionales, pues no les conviene un pueblo formado, un pueblo desarrollado en la ciencia y en la tecnología, no les conviene. Eso lo sabe todo el mundo con rascarle un poquito a la historia, que se ha hecho, casi todos los imperios han hecho lo mismo. Primero mantienen los niveles educativos muy bajos de la población y le echan la culpa a su propio gobierno, que ellos ponen, ¿no? Y ya después, cuando están muy bajos en la educación, los echan a pelear internamente para que nunca estén unidos. O les crean movimientos que los dividan, eso ya se sabe, ¿no? Bueno, pues eso han hecho con nosotros. Por eso, fortalecer el sistema educativo sería consolidar la unidad nacional. Ese sería el efecto, sería muy buen efecto. Maestro, por último, antes de los años 80, gobernaba, entre comillas, el Frente Vanguardia Revolucionaria, ¿no? Después vino un grupo disidente que llegó a tomar mucha fuerza, que ahora se ha convertido en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué tanto daño o qué tanto bien ha hecho el sindicalismo en la educación en México? Bueno, el sindicalismo, no nada más entre los maestros, entre los trabajadores es un derecho. Ojalá hubiera buenos sindicatos que defendieran a los trabajadores, porque precisamente el hecho de que ahora los trabajadores estén en una situación de precariedad, por primera vez en esta etapa del siglo pasado, el siglo XX, se dio el fenómeno de la pobreza laboral. O sea, aunque tuvieras trabajo, eras pobre. Eso no había sucedido. Cuando tenías trabajo ya no estabas dentro de los pobres, ¿no? Ahora sucede esto. ¿Por qué? Por esas políticas dictadas desde los Estados Unidos y Europa, en donde había que abatir los salarios. Entonces yo no puedo estar en contra del sindicalismo. Yo creo que hay sindicalismos que operan con plena conciencia de su servicio social. Los maestros lo tenían y creo que lo tienen, pero los conflictos a los que los han llevado, porque los han llevado a esos conflictos, pues le hacen perder la noción del entorno, como por ejemplo la sección 22, que en su momento, en lugar de aprovechar toda su fuerza para empujar una reforma educativa profunda que sirviera de ejemplo al país, no lo hizo. Armaron ahí eso que llaman peteo, que no tiene ni pies ni cabeza, y están aferrados a eso del peteo, el famoso Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca. Están tan aferrados a eso que ya no ven ni oyen nada. Pero todo mundo, intelectuales, académicos, expertos, dicen eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero no, como ya lo probaron, ahí están. Y eso me parece a mí que ha hecho que la sección 22 pierda o haya perdido una gran oportunidad, la de promover una reforma profunda y ejemplar desde Oaxaca. Pero creo que todavía se puede hacer. Complicado, pero yo creo que todavía se puede hacer. En la medida en que se distinga entre la acción sindical y un movimiento pedagógico. Desde 1980-82, cuando empezaba el movimiento, varios compañeros, Francisco José Ruiz Cervantes, tu servidor, Javier Sáenz Pereira, platicamos con los maestros y les propusimos que junto al movimiento sindical debería de haber un movimiento pedagógico, un movimiento de maestros donde los líderes fueran los maestros, los académicos, los que dan clases, para empujar reformas educativas y que el movimiento sindical hiciera lo suyo, ver los salarios, las prestaciones, lo que corresponde a los trabajadores, ¿no? Pero que tenía que ser en paralelo, no uno subordinando al otro, no, en paralelo, porque además el movimiento sindical tiene un límite, no puede agrupar a mucha gente, solo a los afiliados.
Eso lo acota como movimiento, pero el movimiento pedagógico no, porque ahí se podrían hacer mucho más cosas. El sindicalismo dentro del magisterio, ¿se ha contaminado? ¿Está contaminado? Sí, desafortunadamente sí. Mucha corrupción. Bueno, hubo gente ahí que de la comisión política, toda la comisión política de ese año 2006, salieron millonarios de ahí, millonarios. De ahí a poner hoteles, restaurantes, comprar ranchos, y eso se sabe, lo saben los maestros. Y la otra cosa que me llama la atención es que a pesar de todo lo que intentan, no han podido erradicar la corrupción. Por eso están hablando de cambiar actualmente a la comisión política. Hay descomposición. Maestro, pues le agradecemos su atención. Creo que hablamos esta tarde con todo un experto en materia educativa y les damos las gracias. Se despide de ustedes Luis Ramírez, de Blanco y Negro. Pues como lo dijimos al principio, era un tema bastante interesante, la educación, no solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional, y con este motivo de este festejo, precisamente ahí está la opinión. Se despide Santos Cruz agradeciéndole a nuestro amigo periodista Luis Ramírez y al maestro Samael Hernández Ruiz.